Recording in progress. Hola. Hola. Hola, ¿Cómo están? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Déjame, me pongo aquí para que me vean. Listo. ¿Ahí me ven? No, ¿No? bueno, no, yo no. Ay, se supone que estoy compartiendo pantalla. Ya te veo. No, ¿Ya? sí, sí, ya te veo. Es que estoy en mi teléfono y pero ya te veo. Yo ya me voy a ocultar, ¿eh? Hola a todas, me oculto. Ok. Damos si quieren un ratititito para que se conecten las demás porque vamos a ver mucho hoy. Un minutito. Y preguntas, Magali, Fabiola, Cristina, Mónica, y por ahí hay un iPhone. ¿Tienen manera de que les vea sus caritas o prefieren, como prefieran, pero me gustaría interactuar con personas, no con nombres, si se puede. Vamos a ver mucho contenido el día de hoy. Por ahí hay un chat, déjenme leerlo rapidísimo. Hola Ceci, ¿cómo estás? Voy a... Ok, listo. Pues bienvenidos, ya estamos grabando, así es que van a poder escuchar esta clase después, si por algo se tienen que salir o no. ¿Qué más? Levantar manitas si quieren participar. Hacia el final voy a compartir
vamos a trabajar con estas técnicas que utilizo en B2B Coaching y necesito un voluntario o una voluntaria. Hacia el final les voy a preguntar si quieren que esa parte se grabe o no, porque pues para respetar ahora sí que la privacidad y el que no se suba lo que ustedes no quieran. Al principio sí, porque vamos a hablar un poco de conceptos y de por qué, cómo es que hay estrategias que sí funcionan para manejar emociones, pero habemos quienes no aprendimos a manejarlas, entonces desde ahí, desde el saber cómo sí puedo manejar emociones. Entonces, si les parece bien, empezamos. Y les voy a contar un poquito sobre a quienes no han tomado clases conmigo. Sé que varias ya, entonces una disculpa por la introducción chiquita, pero a quienes no, para que sepan un poco quién está de este lado de la pantalla. Un cross-check una vez más. ¿Sí se escucha bien? Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, empezamos. Mi nombre es Adriana Reed y déjenme, les pongo aquí. Ok, soy fundadora y directora general de B2B Coaching Academy. Trabajé, si me hacen favor de apagar sus micrófonos para que no se oiga doble. Listo. Llegué a San Diego en el 2008. Aquí les comparto una foto de mi tribu. Llegué a trabajar con veteranos en rehabilitación y después entré 10 años al Consulado de México del 2011 al 2021. Por ahí hay 81 fotos, 10 años en 81 fotos. Soy autora de 2 libros, los 2 están en inglés y en español. Algunas de ustedes están aquí porque respondieron a una de las cápsulas que inicié con este libro Yo me hago cargo de mí y con una de las técnicas que manejamos para precisamente resolver emociones intensas. Tengo el privilegio de haber podido entrar a empresas como estas y que mi contenido sea publicado en este tipo de medios. Y basta de hablar de mí, pero sí quería que supieran un poquito quienes no me conocen quién está de este lado de su pantalla. Y ¿alguien sabe, pongo pausa, cómo empezar una sesión de Zoom con un link en el que todo mundo ya se pueda, o sea, si ya tienen la clave, ya tienen el salón, que se acepte en automático? Es que me distrae ahorita un poco el que tengo que estar aprobando quienes ingresan de momento. ¿Alguien sabe que me pueda coachar? Yo no, sorry. Déjame ver si me acuerdo. O sea, te tienes que ir a donde está la... O sea, quitar que pidan permiso, pero no me acuerdo dónde. Sí, no lo encontré. Bueno, voy a tratar de distraerme lo menos posible porque va a ser un ratote de contenido. Vamos a estar aquí como 1 hora y media más o menos. Quien se tenga que salir no hay problema, va a quedar grabada y se la subo al chat. Pero sí me interesa muchísimo que se lleven, sobre todo técnicas, ¿no? ¿Les parece bien? Bien. Ok, entonces empezamos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Es un breve descripción del modelo espiral, que como les digo, si vieron el videito de YouTube, entonces ya se familiarizaron un poco con o sea, que es un método que sigue la S, la P, la E, la I, la R, la A y la L. Vamos a entender un poco nuestras emociones, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y vamos a hacer una práctica guiada. Esta práctica guiada, al ratito les voy a preguntar sobre todo quiénes están dispuestos a hacer conejillos de indias, para que pues chequen y lo vean, lo puedan practicar visto en cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces, como les pedí en el chat,
si traen alguna emoción que lleven un rato que no hayan podido procesar. La intención que yo puse para esta clase es que sea una emoción que puedan resolver, ¿no? Una emoción en la que inclusive se queden colgados en la lámpara y no se pueda. Entonces, mi intención el día de hoy es que quien participe con nosotros pueda resolver algo que se lleve a su casa y que diga, me sirvió, ¿no? Siempre, de todas maneras, estaré disponible para quien necesite más apoyo después, pero la intención de la clase de hoy es esa, ¿no? Ver la breve descripción del modelo espiral, entender nuestras emociones, por qué reacciono como reacciono, guiarlas en esta práctica de cómo resolver una emoción que no hayan podido resolver antes y al final las conclusiones. ¿Estamos? Entonces, el método espiral, como les decía hace ratito, este desarrollo de estrategias para manejar emociones intensas viene dentro del libro y es como la práctica de la conciencia plena y buscar apoyo, que no necesariamente tiene que ser alguien que sepa más que yo, sino buscar apoyo, es decir, buscar contenido, y no necesariamente en este libro, pueden buscar el contenido en donde ustedes quieran, pero que les apoye en esta búsqueda de desarrollo personal. Los pasos del método espiral, el primero es siente tus emociones. No estamos acostumbrados a sentirlas y ahorita para eso es esta clase. Les voy a explicar por qué no estamos acostumbrados. Procesar tus creencias, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a descubrir en la práctica. ¿Qué creencias están detrás de esta emoción que yo no puedo soltar? El siguiente paso es integra tus aprendizajes. Reprograma tus pensamientos. Sí se puede, ¿no? Si lo vemos desde ahorita, desde afuera, no, pero a medida que empecemos a desarrollar el método se van a dar cuenta como sí se puede. Activa nuevas estrategias, es decir, haz cosas distintas a las que venías haciendo para al final liberar bloqueos emocionales y lo van a ver en la demostración. Si no hay nadie que quiera y levante la mano para demostrar, entonces lo haremos con ejemplos utópicos. Lo más sencillo sería verlo en alguien que quisiera trabajar algo el día de hoy, para lo cual al ratito les pediré que levanten su manita. Y también eso, que sepan ustedes que no necesariamente se va a grabar. Si ustedes no quieren, no se graba. Y pues son los beneficios de brincar y estar en tiempo real. ¿Ok? En cualquier momento también levanten manitas y abrimos para preguntas. El chiste es que quede muy claro. Entendiendo nuestras emociones. ¿A qué se refiere eso? Y aquí quisiera utilizar un ejemplo de cómo aprendemos los seres humanos. Quienes ya han estado en clase conmigo ya lo han visto, quienes no, rapidísimo. Escogí este ejemplo porque todos aprendemos a amarrarnos las agujetas, las cintas de los tenis, de los zapatos, y quisiera utilizar este ejemplo de cómo aprendemos todo, ¿no? Al principio no teníamos ni la más remota idea de que algún día teníamos que aprender a amarrarnos las agujetas. Y entonces somos inconscientemente incompetentes. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos que no sabemos. Pasa el tiempo y veo que hay personas que pueden y yo no, y entonces me vuelvo conscientemente incompetente. Es decir, ya sé que yo no sé. Y pasa el tiempo y aprendo. Y entonces me convierto en este cuadrante de que soy conscientemente competente, es decir, ya sé que ya sé. Y ahorita las que ya salieron a correr o los que ya salieron a correr o a caminar en la mañana y se amarraron los tenis, las agujetas de los tenis, ni cuenta te das que ya sabes. O sea, son procesos mecánicos que vamos utilizando. Y este matriz del conocimiento, lo que sucede es que se va grabando en nuestro cerebro en diferentes bases de datos. Yo le llamo la base de datos cognitiva, la base de datos experiencial, y vamos aprendiendo cosas, pero así se aprende todo, desde a caminar, a andar en bicicleta, pero también a procesar emociones. Es decir, cómo aprendí a procesar emociones, lo aprendí de mi casa, de mi familia, de mi cultura, etcétera. Entonces, si ahorita no sé que no sé manejar emociones, pues estoy en el cuadrante de inconscientemente incompetente. Eso no quiere decir que no pueda yo aprender, y para eso es este tipo de sesiones.
Continuamos con la que sigue y se basa este modelo en la metodología de B2B Coaching, que es Ingeniería en Software Humano. Y no es otra cosa más que somos seres programables por naturaleza. ¿Qué tenemos programado? Hay toda una clase para aprender y para profundizar en todo esto que también se las puedo ofrecer después. Pero hoy voy a verlo un poquito más rapidito, nada más para entender por qué siento como siento y por qué proceso las emociones como las proceso. Entonces, ¿qué tenemos programado en esta base de datos? Tenemos certezas, valores, acuerdos, conclusiones. Y no necesariamente estas certezas, valores, acuerdos y conclusiones son nuestros. Tenemos ancestros y nuestros ancestros se dice que heredamos rasgos físicos y rasgos de personalidad. Entonces, no nada más heredamos los ojos del abuelo, la sonrisa de mamá, etc. También heredamos odios, también heredamos formas de resolver emociones, también heredamos formas de hacer las cosas. Y lo que queremos aquí es convertirnos en los observadores de nuestra mente. ¿Ok? Entonces, estas certezas, valores, acuerdos y conclusiones se convierten en experiencias, maneras en las que yo percibo la vida, en mi manera de pensar y en cómo piensan otros. Y ahorita les va a empezar a hacer un poco más sentido. Pregunta Tania en qué capítulo del libro está. Al final les voy diciendo porque hay quienes de aquí no tienen el libro. Entonces, se los voy a ir explicando, Tania, y cuando sí directamente tenga, para que quienes tienen su libro lo puedan ir siguiendo, con mucho gusto les digo la página, ¿va? Entonces les decía, estas experiencias, percepciones, pensamientos y pensamientos de otros no necesariamente son nuestros, pero se van guardando en esta base de datos y las dos definiciones o las dos divisiones que yo les decía al principio, que una es cognitiva y la otra es a nivel experiencial, la única diferencia es el nivel preverbal y el nivel de desarrollo de mi neocórtex, que es esta parte de mi cerebro en donde yo ya soy capaz de hacer conclusiones y definiciones. Esto se convierte en mi sentido de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sentido que yo tengo de ser persona. ¿Cómo me defino yo? Me defino como una persona y ahí vamos a ir poniéndole las etiquetas que tenemos de nosotros mismos. También quisiera que veamos hoy estos 4 niveles de nuestra existencia humana. Tenemos el nivel físico y ahorita ahí donde están, así como están escuchando la clase, sientan y observan que a nivel físico pueden ustedes tocar su cuerpo, pueden estar sentados en una silla, pueden todo lo físico que hagan, abrir una puerta, lavarme los dientes, etc. En el nivel mental nos mandaron a la escuela, aprendimos ABCs, 1, 2, 3, etc. Me voy a saltar un poquito el nivel emocional y en el nivel espiritual, que a veces confundimos con la religión, traemos esta etiqueta que nos pusieron nuestros papás dependiendo del culto o dependiendo de si nos llevaban a la iglesia, a la sinagoga, al templo o qué se hacía en nuestras casas. Y eso se confunde con la espiritualidad. Entonces, estos niveles de mi existencia humana son los que ya tengo independientemente de que me decida yo aprender o no. En este sentido de ser persona y de mi, ahorita sí vamos a entrar ya de lleno en el nivel emocional, es que quien soy es ese niño que no creció. Esa parte mía, y voy a regresarme aquí, esa parte mía que aprendió por ósmosis, cómo reaccionaba mi mamá cuando yo me equivocaba, cómo reaccionaba la maestra, cómo reaccionaba la gente de alrededor. Y eso lo voy guardando yo como mi manera de procesar emociones. Hay gente que se traga todo, hay gente que explota, hay gente que reprime, hay gente que anestesia, etcétera, y generalmente son hábitos que traigo de mi sistema familiar o de las cosas que yo aprendí en mis bases de datos. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, vámonos ahorita. Somos esos niños que no crecimos y ahorita vamos a entender por qué. A nivel emocional, vamos a empezar a aprender un poquito más sobre qué es mi sistema o mi nivel emocional. Es este sistema de mensajería interno que me va a decir qué está pasando. Es decir, tu estado emocional no define quién eres. O sea, no es tu
etiqueta de quién eres, sino es el mensaje de lo que te está pasando. Vamos a volverlo a leer. Tu estado emocional no define quién eres. Es solo un mensaje de lo que te está pasando. Pero hasta hoy, si no sabemos esto, nos identificamos con estas sensaciones. Entonces, por eso me describo como soy ansiosa, o soy enojona, o soy... No, en ese sentido estoy enojada, o en ese sentido tengo ansiedad, pero son procesos emocionales. ¿Y por qué parecen generales? ¿Por qué parecen que guardo este estado emocional? Vamos a verlo un poquito más adelante. Esta frase, que me lo fusilé de Instagram con permiso del autor, en irlandés, cuando hablas de emociones, no decimos estoy triste. En irlandés dirían la tristeza está en mí. Y esto me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque implica que no te identificas completamente con la emoción. Es decir, no soy triste, simplemente la tristeza está en mí por un tiempo. Y otra cosa está en mí en ese momento, también la felicidad, ¿no? Ahorita en este momento estoy pasando por un momento de felicidad y más adelante lo vamos a poder identificar en nosotros mismos, pero váyanse quedando con, implica no identificarte con esto. Y podemos cambiar la forma en la que yo interpreto mis emociones. No sé si vieron la 1 y la 2 de esta maravilla de película, y si no las han visto, se las recomiendo muchísimo y se las dejo de tarea. ¿Qué son las emociones? Además de este sistema de mensajería interno que les decía yo hace un ratito. Imagínense un contenedor. Y este contenedor tiene historias y sentimientos. ¿Por qué les digo esto de historias y sentimientos? ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo, todos hemos sentido miedo. Pero, ¿por qué mi miedo y tu miedo son diferentes? ¿O por qué yo le tengo miedo a unas cosas que tú no le tienes miedo? Y es por esto. Porque mis sentimientos y mis historias, mis emociones, perdón, corresponden a mis sentimientos y mis historias y las tuyas a los tuyos. Entonces, por eso las emociones se describen diferente, aunque se llamen igual. ¿Se entiende ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, pretendemos que no existen. Hay personas que pretenden que no existen, hay personas que las suprimen, hay personas que las anestesian y hay personas que sobrereaccionan a ellas. Y como les decía yo hace ratito, esta parte es por herencia, ¿no? Si la gente, o sea, yo aprendí a hacerlo dependiendo de cómo reaccionaba la gente que me rodeaba cuando yo iba como esponjita adquiriendo conocimientos cuando era yo pequeño. La naturaleza de estas emociones no me gustaría, más bien, me gustaría que aquí las exploráramos como útiles y no útiles, no tanto en negativas y positivas. Porque a veces el enojo, el miedo y la tristeza son emociones útiles. Y al ratito vemos ejemplos de cuándo. Pero también se pueden convertir en no útiles cuando vienen de emociones reactivas, emociones incompletas. ¿Cuáles son las emociones reactivas? Son estas expectativas o proyecciones, lo que yo esperaba y no pasó, o que lo que no esperaba que pasara y pasó, o alguna proyección que yo creo que puede pasar algo negativo en el futuro. Entonces, estas expectativas de lo que no sucedió me pueden llevar a enojarme, las proyecciones me pueden llevar al miedo y la tristeza, y las incompletas, al miedo, y las incompletas me llevan a la tristeza. ¿Por qué? Es esta parte cuando sufrimos pérdidas, cuando tenemos duelos no elaborados, etc. Y al ratito lo vamos a ir procesando y lo vamos a ir entendiendo más, pero esta clase es precisamente para aprender técnicas de cómo hacerle. Nada más esto es una antesala de por qué manejo las emociones como las manejo. Hay 3 tipos de pensamiento que sostienen mis emociones en su lugar. Y estos 3 tipos, si alguien encuentra otro, lo ponemos. Es el dolor no resuelto, expectativas no satisfechas, o lo que les decía hace ratito de algo que yo creía que iba a pasar y no pasó, o algo que no quería que pasara y pasó.
y las proyecciones de algo negativo que creo que me puede llegar a pasar en el futuro. Entonces, útiles podemos verlas como amor, compasión, gozo, alegría, miedo, enojo y tristeza. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cuándo el enojo, el miedo o la tristeza son emociones útiles? Pues yo creo que cuando te asaltan o cuando estás en un peligro y tu cuerpo reacciona ante ese miedo, Ajá. te enojas y pues reaccionas de... Y te sirve para salir corriendo, ¿no? O te sirve para quitarte, o te sirve, ok. ¿Alguien más? Cuando el miedo impide que saltes de una altura, exactamente. Oye, Sí, la tristeza podría ser cuando alguien se muere, Ujú, destacar. ujú, exacto, quizá el enojo para límites. exacto, para aprender a poner límites, muy bien. El miedo también me sirve cuando oigo el claxon del tren, ¿no? Y me quito de las vías o ahí viene, ¿no? O sea, es útil, pero llega un momento en el que eh, si no sé manejar el estrés, que lo vamos a manejar aquí como el espacio que yo puedo o que yo puedo alcanzar a poner entre las circunstancias y mis reacciones, puedo estar sobre exagerando las cosas o las puedo estar distorsionando a la realidad de lo que es de acuerdo a mi base de datos. Entonces, esto no es voluntario, esto porque así se genera en mi base de datos y por eso puedo aprender a manejar la carga emocional que traigo de mi base de datos, incluso de experiencias que sucedieron cuando yo era muy chiquitita. ¿Ok? Aquí les voy a poner una gráfica de la frecuencia de las emociones. Es decir, alguien que está apático, el que está hasta abajo de la gráfica de la frecuencia, pues, y nos ha pasado, si alguien conoce a alguien que está deprimido, no le puedes decir agradece todo lo que tienes porque no lo ve, ¿no? O sea, está muy lejos la apatía o alguien que está en duelo, está muy lejos de estar en paz o de estar en aceptación o de tener gratitud. Entonces yo los invito a que si ustedes conocen a alguien cercano a ustedes que lo ven medio deprimido, busquen que se mueva al siguiente escaloncito. Y lo vamos a ver también ahorita más adelante en cómo funciona esta ley de vibración y por qué atraigo lo que atraigo, ¿ok? Alguien que está en duelo, por ejemplo, preguntarle por qué está triste y entonces que llore su tristeza, pero no decirle, acuérdate de todo lo bonito que viviste con esa persona cuando se trata de alguna pérdida, porque no lo puede ver ahí. Entonces, invitarlos a llorar, por ejemplo. Y aquí es importante entender que muchas veces, como traemos, ¿por qué les digo las creencias y todo esto que traemos de nuestros ancestros? Es porque a nadie le es cómodo que el de enfrente llore. Entonces tratamos de rescatarlo antes de dejarlo que descargue su emoción. ¿Les ha pasado? Entonces automáticamente queremos resolverle y rescatar al otro de lo que está viviendo sin procesar la emoción porque no es cómodo ver que alguien llore, ¿no? No es cómodo dejarlo que se desahogue y aquí estamos hablando del duelo. Pero por ejemplo, y aquí me gusta poner un ejemplo para quienes son mamás o fuimos hijos, es decir, todos los que estamos aquí. Les pongo un ejemplo que sucedió en mi casa, ¿no? Y es cuando estaba yo educando a mis hijos a comer sano, ¿no? Y entonces era hora de te comes el brócoli, ¿no? Y uno de ellos dijo, no me lo como. O sea, estaba parado en su orgullo de no me lo voy a comer. Y antes de que yo aprendiera técnicas como más sensatas para manejo y equilibrio de emociones, ¿qué hace una mamá cuando un niño está en el orgullo de no me voy a comer el brócoli? ¿No? Tú te empiezas a enojar, pero el niño te sigue ganando. Entonces, aquí lo que va a pasar es que si tú te enojas y el niño sigue con que no me lo voy a comer, pues tú eres la mamá, ¿no? Y entonces, si no tienes otro tipo de estrategias como yo no las tenía, pues era, ¿qué crees? Si no te lo comes, y empieza la amenaza.
mañana no hay postre, o si no te lo comes mañana te lo vuelvo a dar, o si no te lo comes te castigo, etcétera. Y entonces, ¿qué hace el miedo? Mi enojo a través del miedo bajó al cuate del orgullo, lo bajó al miedo. Entonces yo ya estoy arriba de él. ¿Se entiende ahí o ya las hice bolas? Sí. ¿Sí se entiende o ya las hice bolas? Ok. Ok. Entonces, así funciona esta curva de emociones. Cuando yo aprendo a no tenerles miedo porque es un mensaje de lo que me está pasando, porque es pasajero, lo que entonces hago es que si yo llego a la aceptación, que aceptar, y en otra de las clases también ahí está, que ahí se las puedo ofrecer al final, en otra de las clases está la aceptación, que no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está pasando. Tampoco quiere decir que me guste lo que está pasando. Quiere decir que si yo acepto, le digo que sí a lo que es así como está y funciona como punto de partida para lo que sigue. Es decir, si yo me resisto, me resisto porque me duele, o me resisto porque tengo miedo, o me resisto porque eso me enoja, o me resisto porque estoy en mi orgullo. Y lo único que va a pasar es que yo voy a fluctuar en estas emociones en lugar de poder estar parado en un lugar distinto desde el cual yo puedo resolver esa emoción para que ya no siga apareciendo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hasta ahí? ¿Dudas? No veo caritas, entonces tampoco veo si están entendiendo muy bien, entonces confío en que me van a decir si necesitan. Todo bien. Ok. ¿Cómo funciona? Varias de ustedes ya han de haber escuchado la ley de atracción. En realidad la ley de atracción tiene abajo otra ley de la que poco se habla, pero es la ley de vibración. Es decir, la ley de atracción no se trata de repetir 200 veces en el cuaderno o la frase o el visual board lo que quieres. Necesariamente tengo que vibrar en lo que quiero, porque muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo que me dicen que buscan pareja, ¿no? Y les digo, ok, ¿qué quieres de una pareja? Y las mando a hacerme una lista de 5 cualidades que quieren en una pareja. Y me quiero sentir segura, o me quiero sentir seguro, quiero sentir cercanía, papacho. Hay quien me dice quiero que me mantengan, ¿no? Hay quien me dice, o sea, hay muchas peticiones en donde, ¿qué es lo que estoy buscando en una pareja? ¿Y qué pasa aquí? Que si yo vibro en lo que quiero, voy a encontrar otro que quiere, ¿ok? Pero si yo vibro lo que quiero, es muy diferente. Si vibro lo que quiero, voy a encontrar a alguien que vibre lo que quiero, ¿ok? Y ahí empata. Entonces, las mando a, ve a hacer las cosas por ti primero, ¿no? O sea, siéntete tú, cultiva tu amor interior, haz cosas que a ti te llamen la atención. ¿Para qué? Para que tú puedas estar, y me voy a regresar al anterior tantito, para que tú puedas estar en este lugar y puedas atraer desde este lugar. Porque si estás atrayendo desde lo que te hace falta, pues vas a atraer a otro al que le hace falta. Y si tú, por ejemplo, estamos parados en un lugar, y aquí les explico con el radio, ¿no? Si estamos en el coche y sintonizamos 102.5 y vamos a escuchar música en español y sabemos que la música clásica está en el 88.1, si de repente sale una canción de hip hop que a mí no me gusta y quiero cambiarle de estación al 88.1, me tengo que mover para que sintonice la frecuencia 88.1. Pero si sale una canción que no me gusta y solamente me quedo ahí quejándome y no me muevo, no voy a escuchar lo que sí quiero. Lo que te quiero decir aquí es, si yo estoy en una emoción que no me gusta, ¿ok? Lo que necesito hacer es aprender a procesar mis emociones para que me llegue lo que sí quiero. Porque estando ahí enojada o estando en vicios y sustancias, anestesiando mis emociones, o en miedo todo el tiempo, o en duelo todo el tiempo, o apático, va a llegar más de lo mismo, ¿ok? ¿Sí se entiende hasta ahí?
como les digo, aquí en esta sesión me quise ir un poquito más rapidito para poderlo practicar al final, pero esto está mejor explicado en otras 2 o 3 clases que he dado que al final se las puedo ofrecer con muchísimo gusto. Entonces, también les puse ahí que íbamos a ver esto de nuestro sistema de reacción automático. ¿Qué es este sistema? Es mi piloto automático. Hay gente que lucha, hay gente que huye y hay gente que se paraliza. Y esto va a ir en función de las heridas de la infancia, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Nuestra infancia va moldeando quiénes somos. Estos primeros años van forjando tu sistema nervioso y esa sensación de seguridad en el mundo. Como te decía hace ratito, que somos las emociones que no hemos resuelto, es parte de eso, ¿no? Se van grabando maneras de actuar que nos garantizan la supervivencia. Nadie está bien o está mal. Todo lo que tenemos ahí es para protegernos, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que vemos la vida como somos, no necesariamente vemos la vida como es. Y si cada ser humano tiene sus vivencias, sus percepciones, sus emociones, sus historias, etc., cada ser humano tiene un filtro distinto. Entonces aquí podemos empezar a entender por qué los otros no ven la vida como yo, pues porque tienen otra base de datos. ¿Se entiende hasta ahí? Hablar un poquito de estas interpretaciones de la infancia, que es lo que yo voy a defender y por qué tengo estas emociones ahí guardadas. Voy a empezar con el rojo y esta también hay una clase sobre interpretaciones para profundizar más y para que sepan ustedes su estilo de comunicación. Esta herida de la falta de reconocimiento o alguien a quien rechazaron o alguien a quien abandonaron o humillaron o falta de justicia o traición. Este tipo de interpretaciones va moldeando mi manera de ver la vida. ¿Ok? Y eso también no es que sea bueno o malo, es que así es y adquiero características tanto positivas como negativas, ahí sí, de cada una de las interpretaciones o de las percepciones que yo fui generando cuando era chiquita. Estas heridas de la infancia no necesariamente son catástrofes. Y aquí me gusta recalcarlo. ¿Por qué? Porque a mí me pueden decir, por ejemplo, no, es que a mí no me abandonaron, o a mí no me traicionaron, o a mí no me rechazaron. No necesariamente es que el abandono signifique que te dejen en la puerta de un orfanatorio, o que te pinten el cuerno, o que te rechacen, ¿no? Son sucesos que pasan cuando soy chiquito, que les voy a poner un ejemplo también de casa y algunos de ustedes tendrán los suyos, pero estábamos viendo la película de la boda, de mi boda con el papá de mis hijos cuando me casé con él y José, mi hijo, tenía 3 añitos, ¿no? Y cuando termina la película, o a la mitad de la película, me acuerdo que José empieza a llorar y llorar y llorar y le digo, ¿por qué lloras? ¿No? Y me dice, es que están todos menos yo. Esa herida de rechazo, sí, adorado, ¿no? En mi muy rupestre forma de explicarle las emociones en ese momento, pues le he de haber dicho, no te preocupes, no habías nacido, pero nunca me detuve a ver por qué se sentía así, ¿no? Y ahí, en ese momento, él lo que siente es una herida de rechazo, de todos menos tú. A él no le importa si yo le digo es que tú no habías nacido. En su nivel cognitivo no tiene idea de lo que eso significa. Su sensación de sentirse rechazado se queda ahí y eso es lo que va generando sus lentes y su visión de las cosas. Esto lo dije con permiso de la criatura porque ese ya lo superamos, pero imagínense ustedes cuántos de estos ejemplos no tenemos. De estas heridas, que no son catástrofes, sino sucesos en la infancia que a mí me llevan a interpretar la vida como la he interpretado. Estas heridas o estos sucesos, todas estas heridas se pueden sanar desde los ojos de nuestro adulto y desde los ojos del adulto sano, que esa es la tirada de todo lo que hacemos en B2B Coaching Academy, que es cerrar esta brecha entre quién soy y lo que hago para obtener lo que creo que necesito desde mi ser adulto. Todas estas experiencias generan un sistema de reacción automático, el enojo, el miedo y la tristeza. Ahora, también
entender que ya somos resilientes, ¿ok? Aquí, normalmente en una clase en vivo, les pido que levanten su manita todos los que han sentido enojo, miedo, tristeza, y todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos hemos sentido enojados, todos en algún momento hemos sentido miedo y en algún momento nos hemos sentido tristes, ¿no? Y aquí lo que decías, Moni, hace ratito, también estas emociones tienen antídotos. El antídoto para el enojo es aprender a poner límites, ¿ok? El antídoto para el miedo es conocer, es darme cuenta que no pasa nada, es darme cuenta que todas esas proyecciones de algo negativo que creo que me pueda llegar a pasar en el futuro, están en el futuro, no están en este momento presente. Y la tristeza nos deja ver todas las veces que hemos superado nuestra propia tristeza, es decir, nos pone en contacto con nuestra fuerza interna. ¿Por qué? Porque si has sentido enojo, has sentido miedo y te has sentido triste alguna vez, así como que date una palmadita en la espalda, ya eres resiliente. Ahora, si aprendo a interpretar que las emociones son pasajeras y que mi vida ocurre en el momento presente, entonces puedo empezar a poner este espacio entre las circunstancias y mis reacciones. ¿Hasta ahí vamos? Sí. En el cuadrito anterior, ahora vamos a asociar este enojo, miedo y tristeza con el sistema de reacción automático que genera cada uno de los colores que veíamos en las heridas hace ratito, y eso les puedo después también mandar la presentación para que las puedan revisar. El miedo con enojo provoca parálisis, el enojo con tristeza provoca que me enoje y ataque, ¿no? Y el miedo con tristeza provoca que huya. ¿Sí? Ahora, como les decía, no es bueno ni malo. Así aprendimos a sobrevivir como especie en el planeta Tierra. A veces se nos olvida que somos una especie en el proceso evolutivo del planeta y así empezamos a tener miedo y juzgar todo lo que no se parece a mí, lo que no es como yo, lo que no camina como yo, lo que no se viste como yo, y entonces ahí hay un juicio y un miedo. Pero cuando yo ya sobreviví, cuando yo no todo el tiempo estoy en modo supervivencia, porque la curva de un impacto emocional, está probado por la neurociencia, dura de 80 a 120 segundos. Es decir, esta curva emocional, el miedo o el enojo o la tristeza o lo que está pasando en mí, dura de 80 a 120 segundos. ¿Por qué se vuelve constante? Porque lo vuelvo a asociar con otro pensamiento y entonces vuelven a empezar los 80 a los 120 segundos. Y eso hace que me quede yo en este lugar de miedo y juicio. ¿Ok? También esta parte de los instintos y el ego está más explicado en otra de las clases. Si les interesa, también se los presento después para que la puedan tomar. Aquí el chiste es ver de qué manera puedo yo traspasar. Si se fijan aquí, la rayita no tiene... no sabíamos cómo hacerle, éramos inconscientemente incompetentes, y al cabo del tiempo y al cabo de la evolución de nuestra conciencia nos damos cuenta que no necesariamente tengo que actuar yo en modo avión todo el tiempo. Puedo irme del lado de mi conciencia, ser más consciente y evolucionar más hacia una respuesta sin estrés. ¿Qué quiere decir eso? Si con estrés tengo otra vez enojo, miedo y tristeza, con alegría sería, sin estrés sería del otro lado, alegría, aprender a disfrutar y aprender a estar sereno. ¿Qué quiere decir? Que si el enojo y el miedo se juntan para paralizarme, si se juntan la alegría y el disfrutar, que estoy del otro lado de la gráfica, entonces me puedo enfocar. Y aquí pueden verlo ustedes, cuando no están estresadas, se pueden concentrar. Cuando no están estresados, pueden ejercitar su voluntad, y cuando no están estresados, pueden tener autocontrol. Con estrés, me voy del lado de las reacciones de mi piloto automático. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Sí? Ok, ya me fui muy rápido, ahora sí quiero empezar a practicar, pero quiero también dar oportunidad para que quienes... que le piense bien quién quiere participar.
Y dos, pueden escanear este código QR si quieren recibir información de lo anterior para profundizarlo más. ¿Ok? Entonces les doy un segundito para hacerlo. Y para dar un poquito de orientación vamos a tardar como unos 45 minutos más en la parte que queda. O al final también se los puedo volver a pasar. ¿Ok? Entonces, existen dos variables que determinan la reacción emocional que voy a experimentar. Estas dos variables es una formulita y siempre es lo mismo, ¿no? Son mis expectativas o mis preferencias, ahorita vamos a saber qué son, contra mis percepciones. En español quiere decir que las expectativas o preferencias son las ideas preconcebidas o los deseos que yo tengo sobre cómo deberían de ser las cosas. Y se va a basar en todo lo que yo aprendí, en mis creencias, mis experiencias, lo que considero importante, lo que está en mi base de datos. Es decir, eso es lo que espero o lo que prefiero. Y las percepciones. Estas percepciones se refieren a cómo interpreto o entiendo lo que realmente está sucediendo en una situación. Mis percepciones es una lectura de la realidad en un momento específico, pero todo esto, si se fijan, va a ser a partir de mis filtros. Entonces, por eso, mi reacción emocional va a ser lo que prefiero contra lo que percibo. Y no necesariamente es lo que prefieres tú contra lo que percibe el vecino. Ni el jefe, ni el colega, ni el hijo, ni el esposo, ni la pareja, etcétera, ¿ok? ¿Se entiende ahí? Y aquí vamos a pasar a la demostración. Si hay alguna valiente que quiera demostrar, puede levantar su manita y todas las demás pueden ir siguiendo la tarea que les dejé, que trajeran una emoción que quisieran resolver. Si no hay nadie que quiera voluntariarse para la demostración, entonces lo haríamos así a nivel genérico y ustedes lo podrían ir siguiendo. ¿Alguien quisiera participar? Yo mismo. Perfecto. Muy bien, Magal. ¿Quieres prender tu cámara? ¿O prefieres no? Modo incógnito. A ver, ¿quién más? A ver, espérame porque ya tienes competencia. A ver, ¿quién más? Y ahorita, ahora sí que hacemos empieza primero una y luego la otra, o nos van siguiendo una y otra, o vamos haciendo los dos. Ahora sí que aquí podemos hacer lo que ustedes quieran porque antes que nada agradezco el tiempo que están dedicando en su sábado a aprender cosas y a mí que me encanta compartirlas, entonces me gusta mucho que estén aquí. Así es que tenemos a Magali y a Tania, probablemente nos dé tiempo de hacer las dos o de irlas guiando a las dos al mismo tiempo. ¿Alguien más? Intento prender mi cámara, pero no puedo. Ok, no te preocupes. Pero así nos vamos siguiendo, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Tania, ¿tú también estás ahí? Sí. Ok. Todo proceso emocional, antes de empezar a sentir la emoción, vamos a practicar estas técnicas, ¿ok? Y aquí nos pueden seguir todas. Después vamos a hacer la técnica 1, después la técnica 2, luego le vamos a preguntar a nuestro subconsciente, a soltar la pregunta una vez que tengamos la técnica 2 resuelta. Vamos a soltar esa pregunta de qué es propio y óptimo trabajar en este momento. Y ustedes dos que están en nuestra demostración hoy también vamos a ver qué es lo óptimo para que todas se beneficien de este proceso que van a vivir ustedes. Vamos a hacer ciertas preguntas para descubrir qué creencias están detrás de esta emoción no resuelta y vamos a reprogramar pensamientos. Les puedo pasar después también esta lista o la lista que vamos a usar para que no pierdan tiempo apuntando, sino nada más respondiendo a ustedes.
para que tengan una guía después si quieren practicar esto en sus casas. Entonces, la primera técnica que les quiero decir es, perdón, ya me pasé una. La técnica 1, lo que vamos a hacer es, así como están, sin cerrar los ojos, vamos a hacer acto de presencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a traer nuestros 5 sentidos, que son nuestras antenas al mundo, vamos a traerlas al aquí y a la hora. Y lo que quiere decir eso es, vamos a sentir tu cuerpo sobre la silla o en el piso o en donde estés. Siente la ropa en tu piel. Siente si tienes una pluma en la mano. Lo que tú sientas a través de la piel, vamos a ser conscientes de que tú eres quien estás sintiendo eso. Y al mismo tiempo vas a escuchar mi voz. Y te vas a dar cuenta que eres tú quien escuchas. Y al mismo tiempo da la vuelta con tu cabeza, y vas a voltear a tu alrededor a ver qué ves. Y sin la necesidad de nombrar nada más date cuenta que tienes activo el sentido de la vista. Y ahora vamos a oler. Y a lo mejor no huele a nada, pero eres tú quien tiene activo el sentido del olfato. Y saborea si tomaste café, si estás comiéndote algo o nada, pero nada más activa tu sentido del gusto. Y esta técnica 1 de lo que se trata es de regresar al aquí y a la hora, y la manera más fácil de hacerlo es activar tus 5 sentidos al mismo tiempo. Es decir, siente, escucha, observa. Cuando respires, huele y saborea, para que puedas vivir desde el momento presente. Y así como estás, intenta preocuparte por algo con tus 5 sentidos activos. ¿Puedes? ¿Por qué crees que no puedes? Porque estás aquí y ahora. Estamos presentes, ¿ok? Entonces, acuérdense de esta técnica número 1, llévensela en su caja de herramientas ya para siempre. Si activo mis 5 sentidos al mismo tiempo, empiezo a generar este espacio entre la circunstancia que tengo enfrente, así sea una ola que me da pavor, y el momento presente, lo que me está pasando a mí, ¿ok? La técnica 2... les voy a pasar primero esta foto para que esta es el papel tapiz del cuarto de Andy en Toy Story. ¿Ok? ¿Qué significan las nubes en esta técnica 2? Las nubes son mis pensamientos recurrentes y todo lo que me ataca todo el día, ¿no? Si tengo problemas en el trabajo, las que tienen hijos y se pelean mis hijos, si tengo problemas económicos, si tengo un duelo no resuelto, o si estoy... Es todo lo que está pasando, ¿ok? A veces se ve muy nublado en mi día y a veces no sale el sol en 15 días, pero ustedes saben, con esta conciencia plena que les empieza a dar esta presencia, pues que no siempre, ¿no? O sea, no siempre estoy con el día tan nublado. El chiste es aprender a salirnos nosotros mismos de este lugar emocional en donde estamos metidos. ¿Se entiende ahí? Entonces, a veces mi cielo está completamente nublado, pero si yo logro poner mi presencia entre un pensamiento y otro, es decir, activando mis 5 sentidos al mismo tiempo para empezar a generar un espacio entre lo que está pasando y quien yo soy, voy a poder ver un cielo más o menos de este estilo, en donde sí hay cosas que pasan, pero no soy yo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a preguntarle a nuestro subconsciente ¿qué quieren trabajar ustedes dos?
Magali primero, si quieres. Un poco la emoción de enojo, de rabia, de una toma de decisiones ajenas a mí y que me parecieron injustas. Ok, enojo. ¿No pudiera ser? Ajá. No, pues estás enojada, ¿no? Ok, sí. Frustración, ok. Y Tania, no te escucho o soy yo la que no escucha. Ya no podía Ah, pensar lo llevo pensando qué emoción no logro identificarla totalmente. ok, esto también me sirve para demostrar. Entonces, regresa a tus 5 sentidos al mismo tiempo. Inhala y exhala. Y regresa a tus 5 sentidos al mismo tiempo. Y cuando estés consciente de que estás en el momento presente, suelta la pregunta. ¿Qué emoción necesito trabajar? Y deja que la respuesta llegue sola, no la pienses. Y la primera que llegue, dime cuál es. Tristeza, Ok. ¿Y sí? sí, yo creo que sí. Ok. No sé si tristeza o frustración están parecidas. Ok. Y ahorita vamos a ver quién oculta a quién. Porque a veces, regresando a estos patrones de aprendidos y a estas creencias, es si me ven triste, me ven débil. Y entonces convierto mi tristeza en enojo. Porque estoy acostumbrado a no dejarme sentir y a no estar triste, ¿no? Entonces, si les parece bien, primero les quiero preguntar a las dos, ¿está bien para ustedes que sigamos grabando o prefieren que lo paremos? Por mí está bien. Ajá, Tanis. No, yo sí prefiero que se pare. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Te parece bien, Tania? Grabamos el de Magali, o sea, nos seguimos y terminando la clase, te llamo y lo resolvemos lo tuyo. Ok, Mientras, velo siguiendo. ok, O sea, para que no sea demostración para todas y que se pueda quedar grabado, Magali que no tiene problema en que se grabe, nos seguimos el ejemplo de Magali y al final si nos podemos quedar todas si quieren. Yo lo que quiero es respetar que quedamos a las 12:30, pero nos podemos seguir y apagamos la grabadora y ya nos seguimos contigo. ¿Va? Ok. Listo, Magali, entonces, Sí. otra vez, vamos a hacer la técnica 1. Regresa a tu centro, activando tus 5 sentidos al mismo tiempo. Y acuérdense que para esto ni siquiera tienen que cerrar sus ojos, nada más es regresar al aquí y a la hora. Y le vas a preguntar a tu cuerpo en dónde se siente este enojo y esta frustración. Y vas a escanear tu cuerpo de la cabeza a los pies, empezando por tu cabeza, garganta, pecho, cuello, boca del estómago, abajo del ombligo, tus pies. ¿En dónde está esa frustración? ¿En tu corazón? Aquí atrás, Ajá. ¿Entre la garganta o en el corazón? como corazón, Ok. Em, ¿Qué activo? Y en el hombro. Ok, ¿cuál de las dos es más intensa? hombro. El hombro. Y aquí nos pueden nos pueden ir siguiendo todas, ¿ok? El hombro es más intensa, ¿ok? Te voy a pedir que le pongas un número del 1 al 10. 8, 9. 8 o 9. ¿Cuál de las dos? ¿Tira más para 8? ¿Tira más para 9? Ok.
Ok. ¿Qué situación o pensamiento te detona esa emoción? ¿Qué fue lo que sucedió? Mm, considero una salida de un trabajo, fue una injusticia que yo la vi en ese momento y me pareció frustrante, de enojo y fuera de una toma de decisión de mi parte. A ver, quiero entender bien. ¿Alguien tomó la decisión de que tú dejaras de trabajar en algún lado? O sea, Así es. ¿fue un despido injustificado? A mi modo de ver, sí, no obstante que, bueno, se cubrió lo que correspondía, pero para mi sentir fue injusto. Ok, lo que tú sientes es injusticia. O sea, la realidad es una, la injusticia es otra. Si yo ahorita le digo a Magali, acéptalo, o sea, vamos viendo, pues Magali me mienta a la madre y apaga su cámara y se va. ¿Ok? Eso es lo que les pasa a las gentes cuando les dices, ay, pues ya pasó, ¿no? No, es que no pasa nada. No, no se trata de eso. Se trata de procesar mis emociones intensas. Porque independientemente de que esa sea la realidad, lo que estoy sintiendo me está llevando a un lugar en donde yo me siento injustamente tratada. ¿Ok? Entonces, Magali, te voy a pedir, ya la tenemos ahí, ya no necesito preguntar más cosas, ¿no? Entonces, seguimos en 9, ahí en tu hombro. Sí. Ok. Vas a cerrar tus ojitos y te voy a pedir que inhales y exhales. Y te vas a imaginar cómo inhalas luz blanca por la corona de tu cabeza. Y a la hora de exhalar, vas a exhalar todo ese enojo, esa frustración, esa injusticia que sientes ahí. Eso es. Vamos a volverlo a hacer. Inhala luz blanca por la corona de tu cabeza. Y cuando exhales vas a exhalar un poco de ese enojo que tienes ahí. Y te voy a pedir que regreses al momento en el que esto sucedió. Imagínate esa escena en la que eso está sucediendo. Y ahí inclusive puede ser que este 9 suba a 10. Vas a volver a inhalar y exhalar. Y ahora te voy a pedir le voy a pedir a tu verdadera esencia, es decir, a esa Magali, a esa parte tuya que conoce tu destino, que no eres eso. Le voy a pedir que no se separe ni un centímetro, ni un segundo de ti. Integra Magali. ¿Y qué sucede cuando esta persona hace y dice lo que dice? Sabiendo que tú tienes a tu verdadera esencia contigo. Empieza a relajarse un poquito, ¿verdad? Ok. ¿En qué número vamos? Ok. Va bajando 6, 5, Ok. más serena, no obstante la noticia, más en control. Ajá. Y como en aceptación no del enojo, sino más como tranquilo. Ok. Ahora, el 4 o 5 no es suficiente. Concéntrate ahí y como si estuviéramos viendo en Google un mapa y que le haces clic en para verlo más grande, vuelve a sentir esa emoción ahí. Y dime en qué número va.
desde el momento presente. Déjame pedirle a... Ya, perdóname. Ya desapareció ese enojo, esa tensión, ese estrés. Ok, ahora vamos a provocarlo. Ujú. Vamos a provocar... fue una salida injustificada, te dijeron... no te la esperabas, ¿no? O sea, te agarró en curva y trata de provocar la emoción otra vez. Estás ahí con esta persona, te está diciendo lo que te está diciendo. Escanea de tu cabeza a tus pies y dime dónde se atora la emoción. Como en el pecho. Ahora vamos a la del pecho, muy bien, ya no está la del hombro. Ok, y en el pecho, ¿qué número es? Es menos, es como 6. Como 6. Ok. Otra vez vamos a inhalar luz blanca y esa luz blanca la vas a acomodar en donde está ese 6. Y en el corazón muchas veces sentimos justo estas heridas en donde no soy suficiente, no me la esperaba, como que te sientes humillada, no te gustó la noticia que recibiste, ya bajó del enojo y ahora sí vamos a sentir de qué está hecha esa emoción. ¿Ok? ¿Seguimos en 6 o subió tantito? Bajó a 4. Ok. ¿Por qué baja a 4? Y aquí les voy a explicar a todas. Porque como las emociones no están acostumbradas a que las veamos, si se fijan, lo único que estamos haciendo es verlas, procesarlas, darles su lugar y traer a esa parte mía de mí, a mi futuro yo, que no siempre voy a estar atorada con el pasado, a que se haga cargo de mí. Por eso el libro se llama Yo me hago cargo de mí, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es darle permiso a esa energía de estar ahí. Y a medida que le damos permiso, escanea otra vez y qué se siente en tu pecho. Ya siento tranquilidad. ¿Ok? Entonces tráete... ¿Perdón? Ya no lo siento. Ok, tráete otra vez a nivel general. Vamos a sentar a Magali en la silla más cómoda del cine, porque lo que vas a hacer es vas a proyectar frente a ti tu película. ¿Qué día naciste? 11 de septiembre. Ok, feliz cumpleaños hace un mes. Vas a proyectarte, Magali, desde el 11 de septiembre de 1900, el año que naciste, hasta el día de hoy. Y vas a editar, lo que estamos haciendo es editando esos pequeños pedacitos, ¿no? De una realidad que sí sucedió, pero yo voy a seguir viviendo muchos años más. Mi vida no se acaba ahorita. Entonces, esta perspectiva, el cambio de perspectiva me deja ver en dónde estoy parada hoy con relación a lo que me sucedió. Ahí estamos integrando el aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo te pregunto cuántos años tienes, tú me puedes decir los que tienes. Si no los quieres decir en público, no pasa nada. 52 ya no tienes. Esos ya los cumpliste. ¿Ok? 52 son los que ya cumpliste y tú puedes decidir si lo que ya viviste lo integras en aprendizaje y en sabiduría o si seguimos destinando la energía vital en esa emoción que no me estaba llevando a nada, ¿no? Ya no es por supervivencia, ya más bien es esta emoción no útil que me detiene a avanzar, siquiera a buscar lo que sigue, ¿ok?
Em, ¿Cuántos años tienes? No sé cuántos tengas. Yo tampoco sé cuántos tengo, pero los que sí me quedan, los quiero vivir mejor. Y este cambio de perspectiva de sentarte en la butaca más cómoda del cine y proyectar tu película y ver este evento como uno de tantos, ¿qué pudieras integrar positivo para ti de esta experiencia? De la experiencia del momento incómodo. De lo que tú quieras, ajá. Mm, eh, pues justo eh, controlar emociones, controlar arrebatos. um, y de esa experiencia, eh, pues haber aprendido que se puede hacer las cosas de manera diferente. Ok. ¿Tienes claro cómo lo hubieras podido hacer distinto? Sí, quizá no tener arrebatos o no ser tan de choque, por Ujú. llamarlo de una manera, tener más prudencia, más paciencia, a lo mejor saber escuchar, y hubiese sido diferente, yo creo. Ok. Y entonces eso te sirve para hacer una nueva estrategia. Ok, vamos en la A, activar una nueva estrategia de cómo le puedo hacer después para que esto mismo que me sucedió no me vuelva a suceder. Ok. Y aquí ya la L nada más es checar si tenemos algún otro bloqueo emocional que no hayamos eh, resuelto en este momento para lo que estamos trabajando. Entonces te voy a pedir otra vez que regreses a tu momento presente, actives tus 5 sentidos al mismo tiempo, es decir, siente tu cuerpo en la silla, escucha mi voz, observa, huele, saborea. Y suelta la pregunta a tu subconsciente, ¿hay algo más aquí para mí y que pueda servir como demostración para las demás? Y si surge algo más, avísanos. Pues justo como comentas, eh, un evento de una índole que no sea tan satisfactoria, podemos trabajarlo o podemos sanarlo, no importa el tiempo, sino más bien con la dirección y en el momento que nosotros de manera consciente queramos hacerlo, ¿no? Porque si no Exactamente. se quedaría atorado ahí. Exacto. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo toda la vida? Que hemos ido atorando. Carl Jung decía que lo que no puedes manejar en el momento en el que te sucede se va a la sombra, ¿no? Y entonces esa sombra está hecho, también soy yo, pero pues es ahora sí que lo que detona las emociones de sentirme no suficiente o lo que detona estas experiencias de la infancia que yo no pude resolver. Obviamente cuando me dan una noticia de este tipo, pues no es en ese momento, ¿no? En ese momento va asociado mi energía y mi emoción a la primera vez que me dijeron tú no, ¿no? Entonces me va ayudando a resolver este tipo de emociones no resueltas en el pasado que hoy me provocan reaccionar en lugar de responder, y puedo ver cómo este tipo de técnicas me pueden ayudar a vivir en mi momento presente todo el tiempo y a ser imperturbable. Me pueden decir lo que sea, que si sale algo que tengo que trabajar, lo resuelvo yo, ya no necesariamente hago responsable al de enfrente, como lo hemos hecho hasta ahora por sobrevivir de lo que me pasa a mí. ¿Sí se entiende ahí? Sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de alguien? Quiero abrir a preguntas de las demás para ver si algo no quedó claro, si algo quisieran profundizar o si les quedó claro. Nadie. Ceci dice muy claro, gracias. Ok, para las que quieran profundizar en lo que les había venido diciendo, hay un
taller que tengo que se llama Salud Emocional, por donde empiezo. También hicimos una conferencia, Reencuentro con tu niña interior. También pueden acceder a esa. Hay 2 clases que dimos, una en septiembre y una hace poquito de comunicación asertiva y se puede perdonar a quien no se disculpó o las pueden tomar todas. O también está la opción que se suscriban a todas las clases más una sesión individual de 30 minutos para resolver algo personal que ustedes quieran resolver, que salga de revisar este contenido. Y quisiera abrir a ver si hay alguien más que quisiera resolver algo. Que nos quedan. ¿Ya estuvo? Ahora sí, respírale, indágale tu hombro, pecho, ¿todo bien? Sí, Pensamos en el Señor que dijo lo que dijo y te da ganas de actuar de manera distinta o se te vuelve a atorar. no, de hecho, o sea, ya como hoja pasada. Ok, muy bien. Esto es un salto, así de cuántico es el salto, porque lo que hicimos fue, Magali estaba viendo así, ¿no? Su periferia era aquí enfrente, y lo que te hace ver o lo que te hace acompañarte de alguien más que conoce mejor que tú, que es tu yo futuro, te abre la perspectiva y entonces puedes ver lo que sí puedes hacer desde otro lugar. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Alguien, nos quedan 15 minutitos. O nos podemos ir o alguien más que quiera resolver algo que nos Y lo pueda... hacemos así, en vivo. ¿Sí? Perfecto. Y de todas maneras el disclosure está que lo que aquí se vio y aquí se graba, aquí se queda y entonces ya también esto está grabado. Y es que, por respeto a todo el mundo, ¿va? Entonces, dime, ¿seguimos con el mismo de tristeza o qué quisieras trabajar? Sí. ¿Qué situación o pensamiento detona esta emoción en ti? Por ejemplo, cuando me peleo con mi esposo, ¿qué será que está que no puede hablar? Salió por mi casa. Ok. Cuando me peleo con mi esposo, no sé, llevo el fin pasado, entonces llevo toda la semana trabajando en mí para soltar, para no tener esa expectativa y todo lo que ves, ¿no? Ujú. Entonces ya decidí ayer, jueves, viernes, así como que no, en amor y ya, soltar. Pero hoy amanecí así de que el Señor sigue en su, montado en su ego, lo que sea. Entonces ya me creo así como tristeza, como diciendo, estoy haciendo un esfuerzo, ¿no? Pero me da tristeza que él tampoco ponga de su parte, ¿no? O sea, como el orgullo y es esa expectativa que luego queremos, ¿no? De que, no, pues si ya estoy bien, él va a estar bien y espero que sea recíproco, pero pues me doy cuenta que sigue en su Ok. orgullo, no sé lo que sea. Antes que nada, gracias por la vulnerabilidad, igual a Magali, porque además nos va a servir a todas. Yo creo que todas hemos recibido noticias que no queremos escuchar y todas hemos estado en este rollo de hacer un esfuerzo y que el otro no, o que la otra parte, no ver el esfuerzo. Lo primero que dijiste, y me quiero regresar, es que has intentado soltar, ¿no? Y acuérdate qué va a pasar en el momento en el que tu adulto quiere soltar, tu niña interior va a decir, ¿cómo es que vas a soltar si todo lo que ya invertimos? ¿No? O sea, como que hay una parte tuya a nivel consciente que quiere soltar y otra que no quiere soltar. Esa es la aceptación contra la resistencia. ¿Por qué? Porque si pudieras soltar, si hubieras soltado, te valdría gorro si el otro pone un esfuerzo o no. Porque ya soltaste. ¿Sí me entiendes ahí? Es verdad. Ok. Entonces, vamos a hacer, activa tus 5 sentidos al mismo tiempo.
Inhala y exhala. Y pídele a tu cuerpo que te enseñe en dónde está la tristeza. ¿En dónde la sientes? En la cabeza, en el pecho, en el estómago, en todos lados. Cabeza, pecho, ok. ¿En dónde se siente más? ¿O en todos lados? ¿Sientes como si te envolviera algo? Como si me presionaras el pecho y uno llena el estómago. Ok, pero se siente en todos lados. Sí. Ok, esta emoción es distinta a la que trabajamos con Magali y qué bueno que pasa esta para que tengamos estas dos versiones. En lugar de preguntarte que le pongas del 1 al 10 porque no es intensidad, te voy a preguntar, y cierra tus ojitos tantito, ¿qué parte de tu realidad ocupa esa tristeza? Y puede ser toda en este momento porque no ves más allá de la tristeza. Entonces, si esa tristeza tuviera un color, ¿de qué color sería? Roja. Ok. Ese rojo, ubica ese rojo y vamos a imaginar con el rojo, tú sigue con tus ojos cerrados. Vamos a imaginar con el rojo qué tanto pinta ese rojo. O sea, si es una energía que sale de ti y que vas a emanar rojo, como si esta energía pintara tu realidad, ¿hasta dónde pinta? Y vas sintiendo si pinta el cuarto en el que estás o si no sale de tu cuerpo. No sale. No sale. Entonces te voy a pedir que así como estás, te imagines que estás sentada en la luna con un marciano junto. Y le vas a explicar al marciano, así con tus... y no lo tienes que hacer en voz alta, pero explícale al marciano y vas a ver qué cara te pone. Explícale al marciano todo lo que has hecho y todo lo que está pasando, que tú no ves la vida como la quieres ver. De entrada, la mitad de las cosas que le estás explicando ni siquiera te entiende. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? ¿De qué le empieza a pasar a ese rojo a medida que te sales de ahí? Se va disipando. Ajá. Entonces, ¿ahora dónde está? Ajá. ¿Ahora dónde está? Naranja. Ajá, pero ahora está más localizable en tu cuerpo, ¿en dónde se encuentra? Me dio como ansiedad. ¿En dónde está? En las manos o los brazos. Ok. ¿En los dos igual? Sí. Ok. Y ahí sí vamos a sumar vamos a ver del 1 al 10. ¿En qué número está? 10. ¿En 10? Ok. Vas a inhalar luz blanca. Y vas a exhalar esa energía que tienes en tus manos. Y lo vamos a hacer 3 veces. Inhalas luz blanca. Y vas a exhalar eso que sientes en tus manos. Y vas a acomodar la luz blanca ahí. Y a partir de hacer esto, puedes ver con más claridad que lo que provocó tu reacción
es más enojo que tristeza, porque tú esperabas que él reaccionara de cierta forma cuando tú empiezas a poner de tu parte. ¿Lo ves así? Sí, puede ser. Y al creer tú que porque tú haces esto, él va a cambiar así o va a cambiar su manera de ser. Ahorita vamos con la tristeza, pero quiero el enfoque primero. Lo primero que falló fue la expectativa. Pero en el momento en el que nos damos cuenta que quién puso la expectativa ahí. Yo. Ok. ¿Le puedes bajar 3 rayas a la expectativa? Nada más para darnos cuenta que la tristeza también es otra emoción que podemos resolver ahorita. Después la vuelves a poner ahí si quieres. ¿Cómo van las manos? Han bajado un poquito. ¿En qué número van? 7. Ok. Y vamos a ver si ese 7 ya nos deja sentir la tristeza. ¿En algún otro lugar de tu cuerpo se siente esta emoción? Además de en las manos. ¿No? No sé. Creo que como que en la cabeza. ¿Cómo que qué? Como en la cabeza, o sea, como raro en la cabeza. Ok, ¿otra vez te envuelve? ¿Toda tú o solo se localiza en tu cabeza? Solo en la cabeza. Ok. Vas a buscar la parte más intensa de esa emoción en tu cabeza. No necesitas poner tu mano, pero si necesitas ponerla, ponla para que lo localices. En la coronilla. Ok. Y entre la coronilla y tus manos, ¿cuál es más intensa? La coronilla. Ok, vamos a concentrar esta parte tuya que es consciente, que estás aquí y ahora, que tienes activos tus 5 sentidos al mismo tiempo. Y que estamos resolviendo una energía residual de una experiencia que no se completó. Vamos a enfocarnos en tu coronilla. Y vas a buscar la parte más intensa de eso que se siente ahí. Y te vas a dar cuenta, perdón, que a medida que la sientes, sin datos, nada más la energía residual de eso que no se completó. ¿Te acuerdas cuando veíamos que una emoción se hace de historias y se hace de sentimientos? Nada más vamos a concentrarnos en la sensación, en el sentimiento, no en la historia. Con esa parte tuya que es consciente, conviértela como si fuera en un rayo láser y vas a sentir la parte más intensa de eso que se siente ahí en tu coronilla. Inhala y exhala y dime en qué número vamos. Ok. Vas a inhalar luz blanca por tu coronilla y a la hora de exhalar mentalmente vas a decir gracias por haber sido mi escudo,
mi cómplice, pero ya no te necesito. Una vez más vas a inhalar luz blanca que entra por la corona de tu cabeza y va a transformar esa energía. Le vas a decir gracias por haber sido mi escudo, mi cómplice, pero ya no te necesito. Una vez más, inhalas luz blanca y exhalas. Gracias por haber sido mi escudo, mi cómplice, pero ya no te necesito. Y te vas a imaginar una escena del pleito, de la discusión. No me la tienes que decir, nada más cuando la tengas, nada más mueve tu cabeza para decirme que ya la tienes, ¿ok? Y mentalmente le vas a decir, no me gustó lo que viví, no me gustó lo que sentí. Solo quería que lo supieras. Y ahora te vas a imaginar a tu verdadera esencia. Eso es. Eso es. Muy bien. Pon tu mano donde se siente la tristeza ahorita. Ok. Eso es. Concéntrate ahí. No le pongas datos. Únicamente siente la energía de esa emoción que está ahí. Regresa a tu momento presente, aquí y ahora. Siente tu cuerpo en la silla. Escucha mi voz. Eso es. Inhala y exhala. Muy bien. Si pones un número del 1 al 10 en esa emoción, ¿qué se siente? Ok. Ok. Muy bien. ¿El nudo en la garganta es lo más intenso ahorita? ¿En qué número está? Ok. ¿De qué está hecho ese nudo? ¿Qué te quiere decir? Lo primero que te salga. Que me faltó decirle cómo me sentía. Ok. Muy bien. Y entonces, si esa emoción tuviera una voz, ¿qué le estaría diciendo? No nos tienes que decir, nada más exprésalo tú. Y ahora le voy a pedir a tu naturaleza esencial, a esa Tania que conoce tu destino, que te acompañe y vamos a regresar la escena, como si regresaras una película, la misma escena que utilizamos hace un ratito. ¿Ya la tienes ahí? ¿Cómo te hace sentir que esa parte tuya que conoce tu destino esté junto a ti? ¿Te sientes más capaz de decir las cosas que quieres decir o menos capaz?
menos capaz de decir las cosas. ¿Qué crees que te puede pasar si lo dices? No me interesa decir. ¿Ya no te interesa decirle? Ok, En ese momento no. ok. ¿Y qué cambia entonces en ti? ¿Te sientes más segura o menos segura? Más seguro. ¿Qué crees que puede pasar si esta emoción desapareciera? Que no me afecta lo que él me dice. Ujú. Y si no te afecta lo que él te dice, ¿qué pasaría? Dejo de tener expectativas. Ujú. Pero acuérdate que tu cerebro está aquí para tu supervivencia, no para tu felicidad. Entonces, puede pasar que nos aferramos al sentimiento o a la sensación y a la emoción, porque sentimos que si finalmente la resolvemos, entonces ya no nos podemos proteger. Y de lo que se trata es que, ¿de qué crees que te quiere proteger esta emoción a ti? De que no me gusta su manera de ser. Ujú. Y no me gusta cómo piensan algunas cosas. Ujú. ¿Y qué parte de ti no acepta o rechazas de ti cuando sientes esa emoción? Parte de mí. Ujú. ¿Qué parte de ti rechaza cuando sientes esta emoción? Algo te quiere decir esa emoción. Que no estoy de acuerdo. Ujú. ¿Y qué puedes hacer? ¿A dónde sí te puedes mover? A ver por mí. O Ujú. sea, acerca de mí. Ujú. ¿Y cómo sería tu vida? Aceptarlo como es también. Exacto. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de esperar a que él reaccione de la manera en la que tú esperas que reaccione? ¿Estarías más frustrada o menos frustrada? No, menos frustrada. Aceptarlo como es, aceptarlo como son. Y yo me frustraría menos y tendría menos ansiedad y menos frustración. Ok. Viviría, estaría más conectada conmigo. Ujú. Y como dices, aceptar como es el aquí y el ahora, porque ya no he pasado ni a en el futuro, ¿no? Nada más lo que está aquí. Ujú. A veces creemos que aceptar em, desde el otro punto de vista, no desde aquí y ahora, como les decía hace ratito mientras estamos viendo los conceptos, a veces creemos que aceptar es, híjole, ya dile que sí y ríndete y así va a ser siempre, ¿no? Y no, más bien, para yo dejar de resistirme a la emoción que estoy sintiendo, si acepto cómo son las cosas, me para en un lugar distinto donde yo puedo tomar decisiones de si esto que vivo me gusta o no, pero no estoy jugando a decepcionarme cada vez que pongo una expectativa, donde estoy esperando que porque hago algo él va a reaccionar de otra forma, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, lograr estar parada en la expectativa que es.
en lugar de estar parada en la expectativa que tú generaste, de esperar que porque tú haces algo, él va a reaccionar de otra forma, si te paras en la aceptación, no de así va a ser para siempre, sino de ahorita, que te pone en un lugar distinto para que tú veas a dónde te puedes mover desde el momento de la aceptación. ¿Se entiende así? Escanea tu cuerpo y dime de tu cabeza a tus pies. Una, no sabemos si sigue tristeza, qué emoción se siente y dónde se encuentra el bloqueo. Ahorita estoy en paz. ¿Estás en paz? Sí, me di cuenta que no estaba aceptando el igual y lo molesto. Ok, No me tiene por qué afectar, ¿no? O sea, ok, es lo que así es ahorita y como dices, no va a ser para siempre. ok. ¿Te produce alguna ansiedad que él no resuelva pronto sus temas? ¿O Sí, en dónde se siente? en las manos. Ok, regresamos a las manos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos ahorita. Vamos a inhalar esa luz blanca a tus manos y les vas a decir gracias por haber sido mi escudo, mi cómplice, pero esta emoción así ya no la necesito. Otra vez. Inhalas y exhalas. Y al exhalar, gracias por haber sido mi escudo, mi cómplice, pero ya no te necesito. Porque la ansiedad que te da es otra vez estar proyectando que algo negativo puede llegar a pasar. En tu momento presente, la aceptación es que solo necesita tiempo. ¿Lo percibes así? Sí, ¿Cómo está la sensación en tus manos? trabajo. Ok. Inhala luz blanca por la corona de tu cabeza y que vaya pintando tu cabeza, tu garganta, tu pecho, tu cuello, boca del estómago, tus manos y tus pies. Y al exhalar, exhala emociones y pensamientos que ya no necesitas. Una vez más. Inhalas luz blanca y exhalas por las plantas de tus pies hasta que se haga un ciclo perfecto con tu inhalación y exhalación. Inhalas luz blanca y exhalas pensamientos y emociones que ya no necesitas. Y cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos. ¿Lista? ¿En qué estado te encuentras? Pues en aceptación. Uh-huh. Y a partir de la aceptación te puedes mover. Sí. ¿No? Como más claridad. Ok. Ojo, acuérdense que aceptación no tiene que decir que te guste o que tiene que gustarte. Quiere decir que estás en el lugar en el que puedes decir así es
y así tengo la película y entonces esa claridad me deja ver qué sigue. Porque si me quedo en la tristeza, sigo con la expectativa en su lugar, en lugar de darme cuenta que quien puso la expectativa ahí fui yo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sale? Ya nos pasamos del tiempo, cosa que les agradezco muchísimo, pero quiero abrir 2 minutitos a preguntas, micrófonos, si alguien quiere preguntar algo. Gracias. ¿De qué? Gracias a ti. Antes de despedirnos, si alguien quiere preguntar algo, les dejo ahí el código QR, lo pueden escanear con su teléfono para la que quiera profundizar en alguno de los temas que tocamos aquí. Esta clase la subimos también. Y sin más, me despido, si ya no hay opiniones o comentarios. ¿Listo? Gracias a ustedes, las que están escribiendo en el chat. Listo. Que tengan muy bonito sábado. ¿De qué, Magali? Gracias a ti. Y y al ratito que procese la grabación se la subo. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. 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 Gracias. Bye a todas. Gracias. Bye, sí, gracias. Recording stopped.